Detente un momento. Respira. Deja que el ruido del mundo, ese estruendo incesante que ha estado aturdiendo tus sentidos, se retire como una marea baja que deja al descubierto la verdadera arena de tu ser. Hoy no has llegado aquí por accidente. No es la casualidad la que guía tus ojos o tus oídos hacia estas palabras, sino una cita divina, un encuentro que ha sido orquestado en la eternidad para este preciso instante en que sientes que tus fuerzas se agotan. Te hablo a ti, que has pasado noches enteras mirando al techo, buscando respuestas en el silencio de una habitación que a veces se siente como una prisión. Te hablo a ti, que caminas entre la multitud sintiéndote un náufrago en tierra firme, cargando un peso que nadie más ve, pero que te dobla la espalda y te nubla la mirada. Escucha bien, porque en este instante el Creador del universo, aquel que conoce el nombre de cada estrella y la profundidad de cada una de tus lágrimas, se inclina hacia ti para decirte que todo, absolutamente todo, va a cambiar. Pero ese cambio no comienza en el exterior, no empieza con un milagro ruidoso o una transformación súbita de tus circunstancias. Comienza aquí, en la orilla de tu alma, donde Jesús te está esperando para hacerte una invitación que requiere más valentía que cualquier batalla que hayas librado antes. Imagina por un momento que tu vida es una pequeña embarcación amarrada firmemente a un muelle viejo y conocido. Ese muelle representa tu zona de confort, ese espacio donde, aunque no eres feliz, al menos sabes a qué atenerte. Son tus rutinas, tus miedos familiares, tus tristezas de siempre, esa mediocridad que se ha vuelto cómoda porque es lo que conoces. Has pasado años reforzando las cuerdas, asegurándote de que el oleaje no te arrastre hacia lo profundo, porque lo profundo te aterra. Te da miedo no tener el control, te da miedo no tocar fondo con los pies, te da miedo que el horizonte sea tan vasto que te pierdas en él. Sin embargo, en esa orilla donde te sientes supuestamente seguro, el agua se ha estancado. Tu barca está empezando a pudrirse. Las maderas crujen bajo el peso de una insatisfacción que ya no puedes ocultar, y el cielo, aunque lo mires de reojo, parece cada vez más lejano. Es ahí, justo en ese límite entre la tierra que pisas y el océano que evitas, donde aparece Él. No viene con juicios ni con reproches por el tiempo que has perdido tratando de salvar una barca que ya no flota. Viene con la sencillez de un carpintero que conoce la madera de tu corazón y con la autoridad de un rey que manda sobre las tormentas. Él camina sobre la arena húmeda de tu realidad, se detiene frente a ti, y su presencia es como un faro que corta la bruma de tu confusión. Sus ojos no miran tus fracasos, sino tu potencial. No ven lo que has perdido, sino lo que estás a punto de encontrar si te atreves a soltar las amarras. Sígueme, te dice con una voz que suena como el murmullo de 1000 manantiales, una voz que resuena en los rincones más oscuros de tu soledad. Pero para seguirlo, para que esa transformación radical comience de verdad, tienes que estar dispuesto a hacer lo más difícil, abandonar la orilla. Jesús te invita hoy a soltar el control de tu vida, a dejar de intentar ser el arquitecto de un destino
que te ha dejado exhausto y vacío. Te pide que cortes esas cuerdas que te atan al pasado, a los resentimientos, a la imagen que otros crearon de ti, y que confíes en su mano extendida. Es una invitación a lo desconocido, sí, pero es un desconocido habitado por su gloria. A menudo nos aferramos a la orilla porque creemos que allí somos dueños de nuestra seguridad. Pensamos que, si mantenemos los pies en la arena, nada malo podrá pasarnos. Pero la verdadera tragedia no es la tormenta en alta mar, sino morir de sed frente a un océano de gracia por miedo a mojarse los pies. Dios te dice hoy que todo cambiará después de escucharlo, pero esa escucha no es pasiva. Escuchar a Dios es un acto de rendición absoluta. Es decir, Señor, aquí están mis remos rotos, aquí está mi brújula descompuesta, aquí está mi miedo a la profundidad. Me rindo ante ti. En ese momento en que decides soltar el ancla de tu orgullo y de tu autosuficiencia, el viento del Espíritu comienza a soplar sobre tus velas. No es un viento suave que te deja donde estás, es un vendaval de amor que te empuja hacia aguas más limpias, hacia donde las perlas de su sabiduría están esperando ser descubiertas. La orilla es el lugar de lo predecible, de lo pequeño, de lo que puedes manejar con tus propias manos cansadas. Pero Jesús no murió en una cruz para que vivieras una vida pequeña. Él no resucitó para que te quedaras sentado en la arena contemplando cómo otros navegan. Él vino para que tengas vida en abundancia, y esa abundancia no se encuentra en la superficie. Está en la profundidad, donde la presión del mundo desaparece y solo queda su voz. Al principio sentirás que el barco se tambalea. Cuando empieces a alejarte de la comodidad de lo conocido, el vértigo intentará convencerte de que vuelvas atrás. Sentirás que las olas son demasiado grandes para tu pequeña fe y que la orilla, aunque gris, era más segura. Pero es precisamente en esa inestabilidad donde aprenderás que tu verdadera ancla no es algo que lanzas hacia abajo, sino alguien a quien te aferras hacia arriba. Jesús es tu ancla en medio del movimiento, el faro que no parpadea cuando la noche se vuelve densa. Este es el primer paso de tu nueva vida, reconocer que la orilla ya no es suficiente, que ese trabajo que odias pero mantienes por miedo, esa relación que te consume pero te da compañía, esa tristeza que has adoptado como identidad, no son tu destino final. Dios ha preparado para ti un despliegue de maravillas que no pueden ser vistas desde la orilla de lo seguro. Tienes que mojarte el alma, tienes que permitir que la corriente de su voluntad te lleve por encima de tus propios planes. El sacrificio de Jesús fue el puente para que pudieras cruzar de la muerte a la vida, pero tú debes decidir cruzar. Él está ahí, con la mano extendida, esperando que des el primer paso fuera del barco de tu comodidad. No te pide que sepas nadar, te pide que confíes en que Él camina sobre las aguas y que si te hundes, su brazo es lo suficientemente largo para rescatarte. Siente en este momento el peso de esa decisión. No es algo que debas tomar a la ligera. Abandonar lo conocido duele, porque implica una muerte a uno mismo. Significa admitir que tus caminos
no te han llevado a la paz que anhelas. Significa soltar el remo de la ansiedad con el que has intentado dirigir tu vida durante tanto tiempo. Pero piensa en esto. ¿Qué te ofrece la orilla sino más de lo mismo? ¿Qué te ofrece la arena sino la sequedad de lo que no crece? En cambio, con Jesús, cada ola es una oportunidad de ver su poder, cada ráfaga de viento es una caricia de su perdón, y cada profundidad alcanzada es un tesoro de su gloria que se revela ante tus ojos asombrados. Él te llama no porque necesite un marinero experto, sino porque busca un corazón dispuesto a ser transformado por la inmensidad de su amor. Acepta hoy este llamado radical. Mira hacia atrás una última vez a ese muelle de seguridades falsas y despídete. No lo necesitas más. El Maestro está a bordo de tu corazón y su orden es clara. Mar adentro. Todo lo que has conocido hasta ahora ha sido solo el preludio de la sinfonía que Dios quiere componer con tu existencia. No permitas que el miedo al qué pasará te robe el mira lo que Dios está haciendo. La transformación ha comenzado en el momento en que has decidido no cerrar tus oídos a esta verdad. Tu vida no volverá a ser la misma porque has escuchado la voz que calma los vientos y esa voz ahora te está llamando por tu nombre, invitándote a descubrir que lejos de la orilla es donde realmente empiezas a vivir. Suelta las amarras, deja que la corriente de su gracia te envuelva. El horizonte es infinito y tu Salvador es el capitán que nunca pierde el rumbo. La aventura de la fe acaba de comenzar y el destino es mucho más hermoso de lo que jamás te atreviste a soñar. Sin embargo, para poder avanzar hacia ese horizonte de gloria, es necesario que te detengas a mirar los nudos que aún te mantienen atado a la madera vieja de tu pasado. Esas sogas, gruesas y ásperas, son las amarras del miedo, las cadenas invisibles que has trenzado con años de dudas, de culpas no resueltas y de esa necesidad humana y desesperada de tener el control sobre cada detalle de tu existencia. Te aferras a esas cuerdas porque son conocidas, porque aunque te lastiman las palmas de las manos, te dan la falsa sensación de que todavía tienes el poder de decidir hacia dónde vas. Pero escucha bien lo que el Padre te dice en este silencio. No fuiste llamado a vivir encadenado a un muelle de lamentos, ni a permanecer estático por temor a lo que pueda suceder cuando ya no sientas tierra bajo tus pies. Soltar no es simplemente un acto de voluntad, es un acto de adoración extrema. Es reconocer que tus manos son demasiado pequeñas para sostener el universo de tu vida, pero que las manos de Jesús, marcadas por el sacrificio, tienen la fuerza suficiente para sostenerte a ti y a todo lo que te preocupa cada vez que intentas controlar el resultado de una situación, cada vez que te desvelas pensando en cómo solucionar el mañana o cómo borrar las manchas de tu ayer. Estás apretando con más fuerza esas amarras que te impiden navegar. El miedo es una sombra que se alimenta de tu desconfianza. Es un susurro que te dice que si dejas ir la cuerda, te perderás en el vacío. Pero la verdad del reino es distinta. Solo cuando dejas ir lo que te ata, permites que la mano de Dios se convierta en tu única seguridad. Mira esas sogas que hoy te retienen. Quizás una de ellas se llama el qué dirán.
esa obsesión por encajar en los moldes de un mundo que no te conoce y que nunca podrá saciar tu sed de propósito. Quizás otra amarra es el fracaso de mi ayer, ese registro detallado de cada error que cometiste, de cada palabra que no debiste decir, de cada oportunidad que dejaste pasar. El enemigo de tu alma quiere que te quedes allí, sentado sobre tus propias cenizas, convencido de que tu identidad está definida por lo que perdiste y no por lo que Cristo ganó para ti en la cruz. Pero el Maestro se acerca hoy con el fuego de su espíritu para quemar esas cuerdas. Él no mira tu pasado para juzgarte, lo mira para recordarte de dónde te ha sacado y para asegurarte que nada de lo que hiciste es más grande que su capacidad de perdonar. Entregar el control de tu pasado significa dejar de intentar reescribir lo que ya fue. Significa aceptar que hay heridas que solo sanarán cuando dejes de tocarlas con los dedos de la ansiedad. Jesús es el especialista en tomar los escombros de una vida rota y construir con ellos un palacio para su gloria. Pero para que Él trabaje, tú debes soltar las herramientas. Debes soltar ese martillo de la autocrítica con el que te golpeas cada noche. Debes soltar la red de la amargura que has lanzado sobre aquellos que te hirieron, porque mientras sigas sosteniendo ese rencor, sigues unido a la misma herida que intentas sanar. La libertad comienza con un corte limpio, un sí rotundo a la soberanía de Dios, confiando en que su justicia es más perfecta que tu venganza y su gracia es más vasta que tu miseria. La tempestad es muchas veces la herramienta que Dios utiliza para demostrarte que tus amarras son frágiles. A veces, Él permite que el viento sople con fuerza y que el cielo se oscurezca para que te des cuenta de que aquello a lo que te sujetas no tiene poder para salvarte. En medio del estruendo de los problemas económicos, de las enfermedades inesperadas o de las crisis familiares, te das cuenta de que el control que creías tener era solo una ilusión, un espejismo en medio de la arena. Es en ese momento de vulnerabilidad total, cuando sientes que las tablas crujen y que la niebla te rodea, cuando su voz se escucha más clara que nunca. No temas, porque yo estoy contigo. Él no te pide que seas fuerte, te pide que seas suyo. Te pide que dejes de luchar contra el movimiento del espíritu y que permitas que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea la brújula que guíe tus pasos. ¿Qué es lo que te da tanto miedo entregar? ¿Es tu familia? ¿Es tu salud? ¿Es tu futuro profesional? Piensa en esto. ¿Quién podría cuidar mejor de ellos que el Creador de las estrellas? Tu preocupación no añade un solo codo a tu estatura, ni un solo día a tu vida, pero tu entrega sí añade descanso a tu alma. Imagina por un momento lo que sería despertar mañana sin el peso de esa mochila llena de piedras que has cargado durante décadas. Imagina caminar ligero, sintiendo que el aire de la presencia de Dios llena tus pulmones, sabiendo que pase lo que pase, estás en el centro de su voluntad. Ese es el regalo de la rendición. No es una derrota, es la victoria más grande que un ser humano puede experimentar.
ser vencido por el amor de Dios. Jesús caminó hacia el Calvario, entregando voluntariamente su control sobre su propia vida. Él no fue obligado, Él cedió. En ese acto de entrega total, desarmó a los principados y potestades y rompió para siempre el poder de la muerte. Si Él pudo entregar su espíritu en las manos del Padre en el momento de mayor agonía, ¿por qué dudas tú en entregarle tus miedos en este momento de incertidumbre? Él ya conoce el final de tu historia. Él ya ha escrito los capítulos que tú todavía no has vivido. No hay sorpresa para Dios, no hay imprevistos en su trono. Tu pasado ya fue redimido y tu futuro ya fue provisto. Lo único que te queda es este presente, este instante sagrado en el que se te invita a cortar la última amarra. El proceso de soltar duele porque nuestra carne se resiste a la dependencia. Nos han enseñado a ser independientes, a ser autosuficientes, a ser los arquitectos de nuestro propio destino. Pero en el reino de los cielos, el más grande es el que se hace como un niño, el que se deja llevar de la mano, el que confía ciegamente en que su Padre lo llevará a puerto seguro. Siente cómo la tensión en tus hombros comienza a ceder cuando admites: Señor, no puedo hacerlo solo. Ya no quiero intentarlo a mi manera. En esa confesión de debilidad es donde su fuerza se perfecciona. El vacío que deja el miedo al ser expulsado es llenado instantáneamente por la certeza de su compañía. Ya no eres un náufrago buscando desesperadamente algo a que asirse. Eres un hijo del Rey, navegando bajo la protección del León de Judá. No permitas que la desconfianza te robe un día más de paz. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Jesús en medio de ellos. Y esa presencia solo se disfruta plenamente cuando dejas de intentar pilotar tú mismo en medio de la tormenta. Deja que las manos que calmaron el mar de Galilea tomen el mando de tus emociones. Deja que la sabiduría que diseñó el universo ordene tus prioridades. Al soltar las amarras, no estás quedando a la deriva. Estás entrando en el flujo de una gracia que es mayor que tus errores y más constante que tus estados de ánimo. Es un acto de fe radical que transforma el temor en expectativa. Ya no te preguntas qué pasará si todo sale mal, sino que empiezas a decir con gozo: qué maravillas hará Dios hoy con mi vida. Este es el momento de la verdad. El cielo observa tu corazón, esperando ver si finalmente confiarás en la palabra que se te ha dado. Las amarras están tensas, listas para ser liberadas. Solo falta tu consentimiento, ese suspiro del alma que dice: toma todo de mí. No guardes nada para ti, no dejes una pequeña cuerda de reserva por si acaso. La entrega a medias solo produce una paz a medias. Dios lo quiere todo porque Él te lo dio todo. Al entregarle el control de tu pasado, estás cerrando una puerta de dolor para abrir una ventana de esperanza. Estás dejando atrás la estancada seguridad del muelle para experimentar la frescura del agua viva que brota del trono de Dios. La verdadera navegación comienza ahora, cuando el peso del ayer ya no te hunde y el miedo al mañana
ya no te paraliza, porque has comprendido que tu seguridad no depende de la fuerza de la madera, sino de la fidelidad de aquel que te invitó a salir. Porque en el momento en que decides dejar de resistirte y permites que tu voluntad se rinda, descubres que el silencio que tanto temías no es un vacío desolado, sino el escenario donde su voz cobra todo su peso y autoridad. Es en medio de ese vendaval que ha azotado tu casa, tus pensamientos y tu salud, donde se manifiesta la frecuencia más pura de la paz. Quizás hoy sientas que los vientos soplan en tu contra, que cada paso que intentas dar hacia adelante es respondido con una ráfaga de noticias desalentadoras, de puertas que se cierran con violencia y de voces internas que te susurran que no lo vas a lograr. Esos vientos contrarios tienen un propósito. No vienen a destruirte, aunque así se sienta, sino a demostrarte que tu seguridad no puede estar basada en la calma del clima exterior, sino en la soberanía de aquel que camina sobre el mismo caos que a ti te aterra. Escucha el estruendo de tus preocupaciones, ese ruido ensordecedor que no te deja dormir, ese silbido constante del miedo que te dice que mañana será peor que hoy. Ahora, imagina a Jesús en medio de todo ese desorden. Él no está gritando para ser escuchado por encima de los truenos. Él no necesita competir con la furia del cielo. Su voz es una vibración de autoridad eterna que penetra la médula de la creación. Cuando Él dice paz, el universo entero se detiene para reconocer a su dueño. Los vientos que han intentado hundir tu fe, esas presiones económicas que te quitan el aliento, esos conflictos familiares que parecen incendios imposibles de apagar, son apenas un suspiro ante la magnitud de su mandato. La paz que Él ofrece no es una tregua temporal, es el establecimiento de su orden divino en el epicentro de tu desorden humano. A veces te preguntas por qué el camino se puso tan difícil de repente. ¿Por qué parece que mientras más buscas de Dios, más fuerte sopla la resistencia? Es que el enemigo de tu alma sabe que estás a punto de cruzar a la otra ribera, hacia ese lugar de propósito y bendición que Dios te ha prometido. Y usará todo su arsenal de intimidación para que regreses al lugar de donde saliste. Pero hoy Dios te dice que no mires la altura de los muros de agua que se levantan a tu lado, sino que fijes tus ojos en sus pies, que pisan con firmeza lo que para ti es inestable. Cada golpe de viento es una oportunidad para que experimentes la firmeza de la roca. No eres un juguete del destino, no eres una hoja seca arrastrada por la casualidad. Eres un proyecto sagrado bajo la supervisión del Altísimo. La voz de Jesús tiene el poder de reordenar tus moléculas, de calmar el pulso acelerado de tu ansiedad y de traer una claridad que supera cualquier lógica humana. ¿Recuerdas aquel momento en que sentiste que ya no podías más, que el agotamiento físico y emocional te estaba doblando las rodillas? En ese instante, su voz no te dio una explicación detallada de por qué estabas pasando por eso, sino que te dio una promesa: yo estoy contigo.
Esa es la medicina que tu alma necesita ahora. La presencia de Dios es el bálsamo que desinflama las heridas causadas por los escombros de las batallas que has librado en soledad. Siente cómo el frío del desespero comienza a disiparse ante el calor de su palabra. La fe no se trata de negar la existencia del viento, sino de reconocer la superioridad del que lo controla. Los vientos contrarios han intentado desgarrar tus vestiduras de alabanza, han querido dejarte desnudo frente a la vergüenza y el fracaso. Pero Jesús se ha interpuesto como un escudo infranqueable. Él es tu escondite en el día malo, la torre fuerte donde corres y estás a salvo. Nada de lo que te ha pasado ha escapado de su vista. Cada lágrima que se mezcló con la lluvia de tus crisis fue recogida por sus manos heridas. No hay dolor que Él no entienda. No hay cansancio que Él no haya llevado sobre sus propios hombros en el madero. Cuando la voz del Maestro resuena en tu interior, las sombras se ven obligadas a retroceder. Es una luz que no se apaga, una esperanza que no avergüenza. Quizás has pasado noches enteras tratando de tapar las grietas por donde se filtra la amargura, tratando de evitar que el agua del desánimo llene tu interior. Deja de luchar en tus propias fuerzas. Entiende que el agotamiento que sientes es la invitación divina a dejar que sea Él quien pelee por ti. Quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Ese es el susurro que hoy debe inundar tu mente. La quietud no es pasividad, es la máxima expresión de confianza en que el Rey de Reyes está sentado en su trono y que su soberanía no ha sido alterada por tus circunstancias. Los vientos contrarios que han intentado hundir tu fe en este tiempo solo han servido para arrancar de tu vida lo que no era eterno, lo que era superficial, lo que te impedía ver el verdadero rostro de Dios, como el oro que es pasado por el fuego para revelar su pureza. Así tu espíritu está emergiendo de este torbellino con un brillo que antes no tenía. Ahora sabes que nada puede separarte del amor de Cristo. Ni la escasez, ni la enfermedad, ni el abandono, ni la persecución. Estás siendo cimentado sobre algo mucho más profundo que tus emociones cambiantes. Estás siendo edificado sobre la palabra que permanece para siempre. Cierra por un instante los oídos al diagnóstico médico, a la cuenta bancaria vacía, a la silla vacía en el comedor o a los gritos del pasado que te acusan. Abre el oído del Espíritu para escuchar el «cállate, enmudece» que Jesús le está gritando a tu ansiedad. Hay una calma sobrenatural que comienza a descender sobre ti en este preciso momento. Es una paz que no depende de que el problema se resuelva mañana, sino de la certeza de que Dios ya está en tu mañana. Él es el Alfa y la Omega, el que ya estuvo donde tú todavía no has llegado. Él ya preparó el camino de salida, ya diseñó la solución y ya tiene la provisión lista para ser entregada. No permitas que la fatiga te robe la visión. Los vientos contrarios son ruidosos, pero son temporales. La voz de Dios es suave, pero es eterna. Hay una diferencia abismal
entre lo que el mundo te grita y lo que el Padre te susurra al oído. Mientras el mundo te dice, estás acabado, el Padre te dice, apenas estamos comenzando. Mientras el miedo te dice, esta vez no te levantarás, la gracia te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esta es la transformación que ocurre cuando realmente escuchas. Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un testigo del poder de la resurrección en lo cotidiano. Mira hacia atrás solo para ver cuántas veces el enemigo intentó destruirte y falló, porque la mano de Dios te sostuvo. Mira hacia adelante con la frente en alto, sabiendo que el mismo Dios que dividió las aguas para que su pueblo pasara en seco, es el mismo que hoy está abriendo un sendero de paz en medio de tu confusión. La voz que calma los vientos es la misma voz que te llamó por tu nombre antes de que nacieras. Él te conoce, Él te ama, y Él no te dejará a merced del caos. Cada embate de la vida ha sido filtrado por su voluntad permisiva para fortalecer tu carácter, para que cuando la verdadera bonanza llegue, tengas la madurez necesaria para administrarla con sabiduría y humildad. Siente el alivio de saber que no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Está bien estar cansado, está bien no tener todas las respuestas. Lo que no está bien es creer que estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo es tu consolador, el que intercede por ti con gemidos indecibles cuando las palabras ya no te salen. Él es quien trae a tu memoria las promesas que el dolor intentó borrar. Bebe del agua de su paz, deja que limpie tu visión empañada por la sal de las lágrimas. Hay un horizonte nuevo que se está dibujando frente a ti, un cielo despejado que promete que lo mejor de tu historia no está en el pasado, sino en los capítulos que están por escribirse bajo la dirección del gran autor. La autoridad de Jesús sobre tu vida es absoluta. Él no comparte su gloria con nadie y no permitirá que el caos tenga la última palabra sobre tu destino. Al escuchar su voz, estás alineando tu realidad con la realidad del cielo. En el cielo no hay escasez, no hay enfermedad, no hay llanto ni dolor. Al traer ese reino a tu vida a través de la fe, estás permitiendo que la atmósfera celestial transforme tu entorno terrenal. Es una invasión de amor que desmantela cualquier plan de las tinieblas. Los vientos se calman no porque el aire deje de moverse, sino porque tu corazón ha encontrado su centro en el corazón de Dios. Esta paz que ahora te envuelve es tu herencia. No tienes que ganarla, no tienes que ser perfecto para recibirla. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar y a obedecer el impulso de soltar tus defensas. Deja que la serenidad del Maestro sature cada rincón de tu hogar. Bendice tu casa, bendice tu trabajo, bendice incluso a quienes se levantaron contra ti, porque cuando estás lleno de la paz de Dios, ya no hay espacio para el rencor ni para el temor. Eres libre para amar, libre para servir y libre para caminar sobre las aguas de lo imposible
siempre y cuando no apartes tu mirada de aquel que te sostiene con su diestra poderosa. El estruendo está cesando, la claridad está regresando. El aire se siente diferente porque la presencia de Dios ha tomado el control total. Ya no eres el mismo que comenzó a escuchar estas palabras. Algo se ha roto en el mundo espiritual, una cadena de opresión se ha soltado y una nueva fortaleza se ha impartido a tu alma. Estás listo para lo que viene, no porque te sientas capaz, sino porque sabes que el Todopoderoso va delante de ti como un gigante que no conoce la derrota. La voz de Jesús ha hablado, y cuando Él habla, la creación entera se postra en adoración y silencio, reconociendo que solo Él es digno, solo Él es santo, y solo Él tiene el poder de transformar tu tormenta en un jardín de bendiciones inesperadas. Ese silencio que ahora te rodea es el suelo fértil donde la palabra de vida ha comenzado a echar raíces, y es precisamente en esa quietud donde comprendes que nada de lo que ves es tan real como lo que Él ha dicho. El mundo a tu alrededor es un escenario de sombras que cambian de forma, una coreografía de incertidumbres que intentan robarte el aliento. Pero tú has decidido detenerte a escuchar la única frecuencia que no conoce la interferencia del error. La promesa de Dios no es una sugerencia, ni es un deseo piadoso lanzado al aire. Es un decreto legal emitido desde el tribunal del cielo, firmado con la sangre del Cordero y sellado por el Espíritu Santo. Cuando Él te dice que todo cambiará, no está haciendo una predicción basada en las estadísticas de tu economía o en los diagnósticos de tu salud, sino que está revelando una realidad que ya ha sido consumada en la eternidad y que ahora busca manifestarse en tu tiempo cronológico. Tu confianza no puede estar cimentada en lo que tus ojos perciben, porque tus sentidos son limitados y a menudo te mienten. El miedo se alimenta de lo que parece ser, pero la fe se nutre de lo que Dios es. Para establecer tu seguridad en medio de este mundo tambaleante, necesitas comprender la naturaleza inamovible de su carácter. Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará. Si Él habló, lo ejecutará. Esta es la base sólida, el bloque de granito sobre el cual puedes construir tu casa sin temor a que los vientos de la duda la derriben. Es un fundamento que no se agrieta bajo la presión de las crisis económicas, ni se erosiona con el paso de los años de espera. Es la roca eterna que ha sostenido a generaciones enteras y que hoy se ofrece como tu único refugio seguro. Siente por un momento el peso de esa verdad. Imagina que cada palabra escrita en las Escrituras es un eslabón de hierro forjado en el fuego del amor divino, una cadena que te une directamente al trono de la gracia. Cuando el suelo bajo tus pies parece desvanecerse, ese eslabón te mantiene firme, te impide caer en el vacío de la desesperación. No es tu capacidad de aferrarte a Dios lo que te salva, sino la fidelidad de su mano sosteniendo la tuya. Su promesa es un contrato inquebrantable que el universo entero debe respetar.
Cuando declaras su palabra sobre tu situación, no estás simplemente recitando versos. Estás activando leyes espirituales que tienen el poder de reorganizar los átomos de tu realidad. El caos tiene que retroceder porque no puede coexistir con el orden que la voz de Dios establece. En los momentos donde la niebla de la confusión se vuelve tan densa que no alcanzas a ver ni tu propia mano, la palabra de Dios se convierte en esa antorcha que no se apaga, en ese fuego interno que calienta tu alma cuando el frío de la soledad intenta congelar tu esperanza. Tú no caminas por vista, caminas por la convicción de que aquel que te llamó es fiel para completar la obra. Mira las montañas, parecen eternas, pero la Biblia dice que pasarán. Mira el cielo y la tierra, parecen constantes, pero un día dejarán de ser. Sin embargo, su palabra permanecerá para siempre. Si tienes su palabra, lo tienes todo. Tienes el mapa del tesoro, tienes la llave de la celda, tienes el escudo contra las flechas de la angustia. Nada en este plano terrenal tiene la autoridad suficiente para cancelar lo que Dios ha decretado sobre tu linaje y tu destino. A menudo, el enemigo de tu paz intentará susurrarte que las promesas han caducado, que tu caso es la excepción a la regla de la misericordia, que Dios se ha olvidado de ti en un rincón del olvido. Pero esos son solo ecos de una derrota antigua. La realidad es que cada lágrima que has derramado ha sido recogida en el frasco de su memoria, y cada suspiro de dolor ha sido traducido en intercesión en las altas esferas. La seguridad de su palabra no depende de que tú te sientas seguro. Su palabra es segura por sí misma. Es como el sol. Puedes cerrar las cortinas y pretender que es de noche, pero el sol sigue allí, derramando su luz y su calor con una generosidad indiferente a tu negación. Abre hoy las cortinas de tu corazón y permite que la claridad de su verdad disipe las sombras de la incertidumbre. Establecer tu confianza en Él significa soltar el control de los resultados. Es decir, Señor, no entiendo cómo lo harás, no sé cuándo sucederá, pero sé que tú eres quien dices ser. Ese es el acto supremo de entrega. Es dejar de intentar sostener el cielo con tus propias manos y permitir que los hombros del Todopoderoso lleven el peso que a ti te estaba quebrando. Hay una libertad gloriosa en admitir nuestra debilidad para que su poder se perfeccione en nosotros. Cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a apoyarte en la promesa, experimentas una ligereza que el mundo no puede comprender. Los demás verán que caminas tranquilo en medio del incendio y se preguntarán ¿qué clase de paz es esa? Tú sabrás que no es ausencia de problemas, sino la presencia de una verdad que es mucho más grande que cualquier conflicto. La palabra de Dios es la brújula que no conoce el norte falso. En medio de un mar de opiniones humanas, de consejos vacíos y de ideologías que cambian con la moda, su consejo permanece como un eje de acero. Si te guías por lo que la gente dice de ti, terminarás perdido en el laberinto de la desaprobación o del orgullo.
Pero si te guías por lo que Dios dice de ti, encontrarás tu verdadera identidad. Eres amado, eres perdonado, eres llamado con un propósito que trasciende tu existencia física. Esta es la seguridad inamovible que te permite levantarte cada mañana con la frente en alto, incluso cuando el día anterior pareció un fracaso. Cada amanecer es una página en blanco donde la fidelidad de Dios escribe nuevas misericordias, confirmando que su pacto contigo no ha cambiado. Confiar en su palabra es también un ejercicio de memoria sagrada. Es recordarte a ti mismo las veces que Él te sacó del lodo cenagoso, las veces que multiplicó el aceite en tu vasija cuando pensabas que ya no quedaba nada, las veces que cerró la boca de los leones que rugían a tu alrededor. Si lo hizo ayer, lo hará hoy. Su pasado es la garantía de tu futuro. No permitas que el ruido de la crisis actual borre la melodía de sus triunfos anteriores. Cada victoria pasada es un monumento a su veracidad. Cuando el mundo te diga que el camino está cerrado, recuerda que Él es aquel que hace caminos donde no los hay, el que saca agua de la roca y el que transforma el desierto en un oasis de bendición. Esa seguridad no es arrogancia, es humildad extrema, porque reconoce que toda la fuente de nuestra estabilidad está fuera de nosotros mismos. Estamos plantados como árboles junto a corrientes de agua viva. Aunque el calor sea intenso y la sequía asole la tierra, nuestras hojas no se marchitarán, porque nuestras raíces han bajado lo suficiente para encontrar la humedad de la eternidad. La palabra es esa agua. La palabra es la savia que corre por tus venas espirituales, dándote una vitalidad que no proviene de los alimentos de este mundo, sino del maná que desciende del cielo para alimentar a los que tienen hambre de justicia. No te dejes engañar por la apariencia de solidez de lo material. El dinero puede evaporarse, la salud puede flaquear, los amigos pueden alejarse, pero la palabra del Señor permanece. Es la única inversión que no tiene riesgo, el único refugio que no puede ser sitiado. Al escuchar estas palabras, estás reforzando los cimientos de tu fe, estás apretando los pernos de tu armadura, estás diciéndole a la incertidumbre que ha perdido su poder sobre ti, porque tu confianza ha encontrado su lugar de descanso en el corazón de aquel que sostiene el universo con la palma de su mano. Nada está fuera de su control, nada sucede sin que Él lo sepa, y nada podrá impedir que su plan perfecto se cumpla en tu vida si te mantienes firme en la roca de su instrucción. Esa roca es Cristo, el Verbo hecho carne, la promesa encarnada que caminó entre nosotros para que supiéramos que Dios no es una idea abstracta, sino un Padre cercano. En Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. No hay ambigüedad en su amor, no hay sombras de duda en su compromiso contigo. Cuando te sientes inseguro, vuelve a la cruz. Allí verás el precio que Él estuvo dispuesto a pagar por tu rescate. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también con Él todas las cosas? Esa es la lógica del cielo,
una lógica de abundancia y de seguridad que desafía toda escasez terrenal. Estás a salvo, no por lo que tienes en tus manos, sino por aquel que te tiene a ti en las suyas. La incertidumbre del mundo es solo el telón de fondo para que brille con más fuerza la certidumbre de su gloria en tu caminar diario. Esa certidumbre no es el final del camino, sino apenas el umbral de una invitación mucho más sagrada, un llamado que nace de lo más recóndito del corazón del Padre y que resuena en las fibras más íntimas de tu ser. Existe una frontera invisible entre conocer a Dios y habitar en Él, entre admirar su luz desde la distancia y permitir que su fuego consuma cada rincón de tu alma. A menudo nos conformamos con caminar por la superficie, con una fe que busca alivio, pero que teme la entrega total. Nos quedamos en la linde de lo sagrado, contentos con recoger las migajas de una paz momentánea, mientras el espíritu nos urge a descender hacia lo insondable, hacia ese lugar donde las palabras callan y solo el amor habla. Es ahí, en la hondura de lo espiritual, donde la tibieza se desintegra ante la majestad de su presencia. La tibieza es una cárcel de cristal. Te permite ver el cielo, pero te impide sentir el viento en el rostro. Es una fe que no arde, que no incomoda, que no transforma. Pero hoy el Señor te está pidiendo que rompas ese cristal, que dejes de conformarte con una relación de conveniencia y te sumerjas en la inmensidad de su misterio. Ir hacia lo abisal del espíritu significa renunciar a la seguridad de lo que puedes controlar. Es entender que, para encontrar los tesoros ocultos, debes estar dispuesto a dejar atrás el suelo firme de tu lógica humana. Dios no se revela plenamente a quienes solo lo buscan en la comodidad, sino a aquellos que, con el corazón roto y las manos vacías, se lanzan al vacío de su voluntad. En esa inmensidad no hay mapas trazados por hombres, solo el soplo del Espíritu que te guía hacia dimensiones de gloria que nunca imaginaste. Es un viaje hacia el interior de tu propio desierto, donde el silencio deja de ser aterrador para convertirse en el santuario donde su voz suena más fuerte que cualquier estruendo del mundo. Allí, en la soledad acompañada por su gracia, descubres que la fe no es un concepto intelectual, sino una experiencia vibrante, un encuentro cara a cara con el resucitado, que te mira con ojos de fuego y compasión. Muchos temen este descenso porque implica una poda necesaria. Para que el fruto sea dulce y abundante, el labrador debe cortar las ramas secas de la autosuficiencia. Duele soltar las muletas en las que te has apoyado durante años, tu reputación, tus posesiones, tus miedos disfrazados de precaución. Sin embargo, en el crisol de su presencia, lo que pierdes es solo aquello que te impedía volar. Lo que queda después del fuego es el oro puro de una identidad cimentada solo en Cristo. Te conviertes en barro dócil, en una vasija dispuesta a ser moldeada una y otra vez por las manos del alfarero, quien no se detendrá hasta que tu forma refleje la belleza de su Hijo. Esta es la verdadera riqueza, no lo que logras acumular, sino cuánto espacio has dejado libre para que Él lo llene con su gloria. Un corazón lleno de sí mismo
no tiene lugar para lo eterno. Un corazón vacío es el banquete donde Dios se deleita. La fe tibia es como un jardín sin lluvia, una estructura marchita que mantiene la forma, pero ha perdido la vida. En cambio, cuando decides buscar las entrañas de la presencia divina, te conviertes en un manantial en medio de la estepa. Tu vida comienza a irradiar una luz que no es tuya, sino un reflejo del sol que brilla dentro de ti. Dejas de pedir señales y empiezas a ser una señal. Dejas de clamar por milagros y empiezas a caminar en el milagro de una comunión ininterrumpida. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, es la persona que desea habitar cada habitación de tu casa interior, no como un invitado de honor que se queda en la sala, sino como el dueño legítimo que abre todas las puertas, que limpia los sótanos del pasado y que ilumina las buhardillas de tus sueños futuros. Escucharlo requiere una quietud que el mundo desprecia. En la era de la prisa y el ruido constante, el acto más revolucionario es arrodillarse y esperar en Él. A veces, Dios permite que experimentes una sed insoportable, un vacío que nada en este plano físico puede saciar. No es un castigo, es su anzuelo de amor. Es la forma en que Él te atrae lejos de las cisternas rotas, de los placeres temporales, para llevarte a la fuente de agua viva. Esa insatisfacción que sientes, ese anhelo de algo más que no logras definir, es el eco de la eternidad llamando a tu puerta. No intentes acallarlo con más distracciones. Escúchalo. Deja que esa sed te conduzca hacia la montaña sagrada del encuentro personal. En las cumbres de la oración contemplativa, donde dejas de pedir para simplemente ser, es donde se producen las transformaciones más radicales. Allí, el tiempo se detiene y la eternidad se filtra por tus poros. Allí, las heridas del pasado dejan de sangrar para convertirse en cicatrices de victoria, en testimonios de una misericordia que descendió hasta tus cenizas para darte una corona de gloria. Abandonar la superficie implica también abrazar la cruz de una manera nueva, ya no como un amuleto de protección, sino como el estilo de vida que define tu caminar. Jesús no solo murió por ti para darte una entrada al cielo, sino para invitarte a morir con Él, a tu egoísmo, a tu orgullo y a tu necesidad de tener siempre la razón. Al hundirte en las dimensiones del Espíritu, descubres que la verdadera libertad se encuentra en la rendición. No hay mayor paz que la de aquel que ya no tiene nada que defender, porque lo ha entregado todo a los pies del Maestro. En esa entrega, el miedo al futuro se disuelve. ¿Qué puede temer aquel cuya vida está escondida con Cristo en Dios? Eres como una semilla que debe romperse bajo la tierra oscura para que el brote de vida nueva pueda emerger hacia la luz. La ruptura es dolorosa, pero el bosque que nacerá de ti será el refugio de muchos. Este es el nivel de intimidad donde los secretos del cielo te son confiados. Dios no susurra sus misterios a la multitud que los sigue por los panes y los peces, sino a los discípulos que se quedan con Él cuando la noche es más oscura. Se requiere una valentía santa para permanecer a sus pies cuando todos los demás
se han ido. Se requiere una perseverancia inquebrantable para seguir cavando en la palabra hasta encontrar el diamante de una revelación que cambie tu historia. No te conformes con leer sobre Dios. Insiste hasta que lo experimentes. No te quedes con el testimonio ajeno. Lucha como Jacob hasta recibir tu propia bendición y tu nuevo nombre. El Espíritu está listo para mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero el acceso a ese tesoro está reservado para los que tienen hambre, para los que consideran que conocer a Cristo es la ganancia suprema y todo lo demás es pérdida. Mira a tu alrededor y verás a un mundo que se ahoga en la vacuidad, que busca desesperadamente un sentido en lo efímero. Tú has sido llamado a ser diferente. Tú eres el portador de una presencia que puede cambiar la atmósfera de un lugar con solo entrar en él. Pero esa autoridad no nace del estudio, sino de la comunión. Nace de las horas pasadas en el lugar secreto, donde tus rodillas tocaron el suelo y tu alma tocó el cielo. Es allí donde se forjan los guerreros de la fe, no en los campos de batalla públicos, sino en los valles silenciosos de la entrega absoluta. Cada vez que decides buscar a Dios por encima de tus propios deseos, estás bajando un peldaño más hacia esa dimensión donde lo imposible se vuelve cotidiano. Estás dejando atrás la tibieza para convertirte en una antorcha viviente que arde con el fuego del primer amor, un fuego que ninguna circunstancia externa puede apagar. Siente en este momento cómo el Espíritu Santo comienza a remover los cimientos de tu comodidad. Es una inquietud santa, un recordatorio de que fuiste diseñado para la inmensidad, no para el estancamiento. No te resistas al tirón de su gracia. Deja que te lleve más allá de lo que tus ojos ven, más allá de lo que tus manos tocan. Hay dimensiones de su amor que aún no has explorado, alturas de su santidad que aún no has vislumbrado. Todo lo que has vivido hasta ahora es solo el prólogo de la obra maestra que Dios quiere escribir con tu vida. Pero para que Él tome la pluma, tú debes soltarla. Para que Él reine, tú debes abdicar de tu propio trono pequeño. Al hacerlo, descubrirás que no has perdido nada, sino que lo has ganado todo. Te habrás sumergido en el océano de su soberanía, donde ya no nadas con tus fuerzas, sino que eres llevado por el impulso irresistible de su propósito eterno. Esa vida en el Espíritu es un canto de resurrección constante. Cada día es una oportunidad para descubrir una nueva faceta del carácter de Jesús, para asombrarte de nuevo ante la sencillez del pesebre y el poder de la tumba vacía. No permitas que la rutina apague el asombro. Mantén tus ojos espirituales abiertos para ver su mano en los detalles más pequeños, para escuchar su susurro en medio del caos. Cuando vives desde la hondura del Espíritu, el mundo ya no te posee. Tú posees el reino. Las crisis se convierten en oportunidades para ver su gloria y los desiertos en lugares de revelación. Estás siendo transformado de gloria en gloria, no por tu esfuerzo, sino por la mirada constante en aquel que es el autor y consumador de tu fe. Mantente firme en este descenso hacia lo sagrado, porque en lo más bajo de tu humildad
es donde encontrarás la altura más grande de su exaltación. Es en ese punto de quiebre donde tus ojos finalmente se abren a la visión más deslumbrante de tu existencia, esa que no se percibe con la retina, sino con las fibras más íntimas del espíritu. Has pasado años recolectando piedras pequeñas, creyendo que en la acumulación de lo terrenal hallarías la plenitud, pero de pronto, en el silencio de tu entrega, tropiezas con el tesoro que lo redefine todo. No es una doctrina, no es una religión, no es un conjunto de reglas, es una persona. Es Jesús, presentándose ante ti no como un juez lejano, sino como el valor supremo que hace que cualquier otra posesión palidezca hasta volverse gris. En este instante de revelación, comprendes que haberlo encontrado a Él es haberlo encontrado todo, y que todo lo que antes considerabas ganancia, ahora lo ves como pérdida frente a la excelencia de su conocimiento. Es el momento en que tu escala de valores se invierte para siempre. Lo que antes te quitaba el sueño, el prestigio, la seguridad económica, la aprobación de los hombres, se desvanece como el humo ante la solidez de su presencia. Te das cuenta de que caminar con Él, aunque sea por el valle más oscuro, es una riqueza superior a sentarse en los tronos de este mundo. Siente cómo esta verdad penetra en tus huesos. Jesús es suficiente. Esta frase que tantas veces repetiste, de labios hacia afuera, se convierte ahora en el cimiento inamovible de tu alma. Ya no necesitas mendigar migajas de afecto o reconocimiento en los rincones del mundo, porque has sido invitado al banquete del Rey. Esta revelación actúa como un fuego purificador que consume tus apegos y tus ídolos. Al ver la hermosura de su carácter, la entrega total de su sacrificio y la gloria de su resurrección, tu corazón experimenta un desprendimiento natural. No es un sacrificio forzado soltar lo que antes sostenías con tanta fuerza. Es la consecuencia lógica de haber hallado algo infinitamente más precioso. Es como aquel hombre que al encontrar un yacimiento de oro puro en un campo, vende con alegría todo lo que tiene para comprar ese terreno. No lo hace con tristeza, no lo hace con pesadumbre, lo hace con un júbilo que los demás no pueden comprender. El mundo te mirará y pensará que has perdido el juicio, que te has vuelto demasiado radical, que estás desperdiciando tu vida. Pero tú, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, sonreirás sabiendo que has hecho el negocio de la eternidad. Has cambiado lo temporal por lo eterno, lo corruptible por lo incorruptible, lo que se agota por la fuente que nunca deja de fluir. Mira fijamente esa gema celestial que ahora brilla en el centro de tu ser. En ella ves reflejada tu verdadera identidad. Ya no eres el resultado de tus errores, ni el esclavo de tus circunstancias. Eres el objeto del amor de un Dios que dio su vida para que tú pudieras conocerlo. Este es el conocimiento que transforma. No saber sobre Dios, sino conocer a Dios. Es la diferencia entre leer la descripción de un manantial en un libro y sumergir el cuerpo cansado en sus aguas frescas. Tú has dejado de leer para empezar a beber.
Cada palabra de las Escrituras cobra ahora un color vibrante. Cada oración se convierte en un diálogo cara a cara. La religión se ha muerto para que la vida pueda nacer. Y en esta vida descubres que Jesús no es solo un salvador para el final de tus días, sino el compañero de cada uno de tus segundos. Su presencia se vuelve tan real que el aire que respiras te parece menos necesario que su aliento sobre tu espíritu. Descubres que en su mirada no hay reproche, sino una invitación a ir más alto, a ser más puro, a amar con una intensidad que tu naturaleza humana jamás podría producir por sí sola. Esta revelación te otorga una libertad que asusta a los poderes de este mundo. El hombre que ya no desea nada más que a Cristo es un hombre que no puede ser comprado, ni chantajeado, ni intimidado. Las amenazas de la escasez pierden su fuerza cuando sabes que tu herencia es el dueño de todo. El miedo a la soledad se disipa cuando experimentas que su espíritu habita en ti de forma permanente. Te conviertes en una vasija de barro que, aunque sea frágil y tenga grietas, contiene en su interior la luz más pura del universo. Y es precisamente a través de esas grietas, de tus debilidades y de tus heridas sanadas, por donde su gloria se filtra para iluminar a otros. Comprender el valor de Jesús es aceptar que tu vida ya no te pertenece y que ese es el regalo más grande que jamás podrías recibir. Al entregarle el control total, te liberas de la carga insoportable de ser tu propio Dios, de tener que solucionar cada problema y de tener que asegurar tu propio destino. Ahora descansas en la soberanía de aquel que cuenta los cabellos de tu cabeza y que sostiene las galaxias con su palabra. Permite que este aceite de alegría unja tu cabeza en este momento. El hallazgo de este tesoro trae consigo un perfume que impregna todo lo que haces. Tus palabras ahora llevan el peso de la eternidad. Tus acciones están motivadas por una gratitud que no conoce límites. Ya no sirves a Dios por deber, sino por un deseo incontenible de estar cerca de Él. El servicio se convierte en un privilegio, la obediencia en un deleite. Te das cuenta de que sus mandamientos no son cadenas que restringen tu libertad, sino rieles que permiten que el tren de tu vida corra con potencia hacia su propósito. Cada vez que decides rendir tu voluntad ante la suya, estás puliendo esa joya espiritual en tu corazón, permitiendo que brille con más fuerza. Estás aprendiendo a vivir en la tierra con la mentalidad del cielo. Te vuelves un extranjero en este sistema de cosas, no porque odies el mundo, sino porque has probado el vino nuevo del reino y nada de lo que la tierra ofrece puede saciar tu sed. Considera la magnitud de este intercambio. Tú le diste tus trapos sucios, tu pasado manchado, tus fracasos recurrentes y tu corazón roto. Él, a cambio, te dio su justicia, su paz, su poder y su propia vida. Es un intercambio injusto a tu favor, y esa es la esencia de la gracia. Cuando realmente entiendes esto, el orgullo muere por inanición. No hay lugar para la jactancia cuando reconoces que todo lo que tienes de valor es un regalo inmerecido. Esta humildad es la llave que abre puertas
que antes estaban cerradas con 1000 candados. Es la llave que te permite entrar en los aposentos del Rey y hablarle con la confianza de un hijo. En esa comunión íntima, Jesús te revela que tú también eres su tesoro, que para buscarte a ti, Él mismo se despojó de su gloria, se hizo nada y fue a la cruz. El valor que tú le das a Él es solo una respuesta al valor infinito que Él te dio a ti primero. Estás atrapado en un círculo eterno de amor y reconocimiento, donde lo único que importa es la gloria de su nombre. Ahora, mientras caminas con esta nueva conciencia, prepárate para ver milagros en lo cotidiano. Porque cuando Jesús es tu mayor tesoro, tu fe se vuelve audaz. Ya no pides cosas pequeñas, pides que su reino se establezca en tu casa, en tu ciudad, en tu nación. Sabes que si lo tienes a Él, tienes acceso a todos los recursos del cielo. Pero lo más asombroso es que, incluso si no recibieras nada más, incluso si todo lo demás te fuera quitado, seguirías sintiéndote la persona más rica del mundo. Esa es la verdadera victoria sobre el mundo. No tener todo lo que quieres, sino haber encontrado lo único que realmente necesitas. Has llegado al núcleo de la fe, al centro del propósito humano. Has encontrado la razón por la cual fuiste creado. Tu alma, que antes era como un campo seco y agrietado, ahora es un jardín regado donde el amado se pasea a la caída del día. No cambies este tesoro por nada. Protégelo con tu oración, nútrelo con la palabra, manténlo encendido con tu adoración constante. Cada día que despiertas es una invitación a profundizar en este hallazgo. Nunca terminarás de explorar las riquezas de Cristo. Son inescrutables, insondables, siempre nuevas. Hay matices de su bondad que solo descubrirás en medio de la prueba, y destellos de su poder que solo verás cuando tus fuerzas se agoten por completo. No temas a los desafíos que vendrán, porque cada uno de ellos es una oportunidad para comprobar que tu tesoro es real y que no falla. Estás siendo edificado sobre la roca, y contra esa roca nada prevalecerá. Las corrientes del tiempo pueden desgastar las montañas, pero no pueden tocar la herencia que ha sido depositada en tu espíritu. Eres rico con una riqueza que no depende de la bolsa de valores. Eres amado con un amor que no depende de tus méritos. En este momento de revelación absoluta, tu vida se convierte en un incienso fragante que sube continuamente hacia el trono de Dios, un testimonio vivo de que Jesús es y siempre será lo mejor que nos pudo haber pasado. Sigue bajando hacia el centro de su voluntad, porque es allí, en la profundidad de la entrega, donde la luz de este hallazgo se vuelve un sol que nunca se pone. Esa claridad que ahora inunda tus ojos no es un resplandor pasajero, sino la señal de que has dejado de caminar bajo tus propios términos para rendirte al diseño de una inteligencia que te amó antes de que el tiempo fuera tiempo. Entiendes, quizá por primera vez, que la verdadera libertad no consiste en ir a donde quieres, sino en tener la certeza de que alguien que conoce el final desde el principio está sosteniendo el mapa de tu existencia. Has pasado años tratando de descifrar
el jeroglífico de tu futuro, desgastándote en noches de insomnio, intentando armar un rompecabezas al que siempre le faltaban piezas. Pero hoy Jesús te invita a soltar los bordes de ese plano que tú mismo dibujaste con miedos y ambiciones humanas. Él te pide que confíes en su voz, esa brújula interna que no apunta hacia un lugar geográfico, sino hacia el centro de su voluntad perfecta. Aceptar su guía implica reconocer que tus sentidos a veces te engañan. El mundo te ha enseñado a moverte solo cuando el camino es evidente, a pisar solo sobre terreno firme y a desconfiar de aquello que no puedes medir con la lógica. Sin embargo, el reino de Dios opera bajo una arquitectura distinta. Aquí, el primer paso se da en la oscuridad, sabiendo que la lámpara de su palabra iluminará justo el espacio necesario para que tu pie no tropiece. No necesitas ver el horizonte completo para saber que vas en la dirección correcta. Solo necesitas sentir el calor de su presencia caminando a tu lado. Esta es la esencia de caminar por fe, permitir que su sabiduría sea el viento que empuja tu voluntad, dejando que sea Él quien decida la velocidad y el rumbo de tu travesía. A menudo te has sentido perdido en el espeso bosque de las decisiones, abrumado por las voces que te exigen éxito, velocidad y resultados tangibles. Pero en el silencio de este encuentro, Él te susurra que tu propósito no es un destino al que llegas, sino una relación en la que creces. Él es el arquitecto divino que no solo construye tu futuro, sino que primero establece los cimientos en lo más íntimo de tu ser. Si permites que Él tome el control, notarás que tus prioridades comienzan a reordenarse de forma sobrenatural. Aquello que antes te quitaba el sueño pierde su peso, y lo que antes ignorabas, la paz, la integridad, el amor desinteresado, se convierte en el norte de tu brújula. Te das cuenta de que no estás a la deriva. Estás siendo conducido por una mano experta hacia una plenitud que el mundo no puede comprender y por lo tanto no puede arrebatarte. Imagina por un momento que tu vida es un lienzo en manos del artista supremo. A veces, las pinceladas que Él da parecen no tener sentido desde tu perspectiva limitada. Hay trazos oscuros, momentos de sombra que parecen arruinar la composición, y hay raspaduras que duelen porque eliminan capas de lo que tú creías que era necesario. Pero el maestro no se equivoca. Él sabe que para que la luz destaque, las sombras deben estar en el lugar correcto. Él está pintando una obra maestra con tu historia, y cada desvío aparente, cada espera prolongada y cada puerta cerrada son herramientas en su mano para que el resultado final sea digno de su gloria. Tu propósito no es entender cada trazo, sino permanecer quieto sobre el caballete, confiando en que el pincel del cielo sabe exactamente lo que está haciendo. En este proceso de dejarte guiar, aprenderás la importancia de los desiertos. Has huido de la sequedad y del silencio, pensando que eran señales de abandono, cuando en realidad son los lugares de entrenamiento más sagrados. En la aridez, Dios elimina las distracciones que te impedían escuchar su suave murmullo. Es allí donde tu oído se agudiza
y aprendes a distinguir su voz entre el estruendo de tus propios deseos. El desierto no es un castigo, es la escuela donde se forja el carácter de los que están destinados a grandes cosas. Es el terreno donde dejas de depender de los pozos humanos para empezar a beber del manantial eterno que brota de la roca. Cuando permites que Él te guíe incluso a través de las tierras áridas, descubres que su providencia es más que suficiente y que su compañía es el único oasis que realmente sacia tu sed. A veces, el camino que Él diseña para ti te llevará por desfiladeros estrechos donde el temor intentará paralizarte. Sentirás el vértigo de lo desconocido y la tentación de retroceder hacia la falsa seguridad de lo que ya conoces. Pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde su poder se perfecciona. Él no te guía hacia el peligro para destruirte, sino para demostrarte que su brazo es fuerte para sostenerte. Cada desafío es una invitación a experimentar una faceta nueva de su carácter. Jesús como tu proveedor, como tu sanador, como tu defensor. Si nunca te encontraras en un laberinto, nunca conocerías la maravilla de ser rescatado por su sabiduría. Deja que los obstáculos se conviertan en los peldaños de tu ascenso. Deja que la incertidumbre sea el espacio donde se manifieste su fidelidad inquebrantable. Tu vida no es una serie de accidentes geográficos sin sentido. Es una peregrinación con un propósito eterno. Dios te ha dotado de talentos, pasiones y experiencias que no son casuales. Todo el bagaje de tu pasado, incluso aquello de lo que te avergüenzas, ha sido redimido para ser usado como herramienta en su reino. Él toma las cenizas de tus errores y las convierte en el abono para los campos que vas a cosechar. Al seguir su dirección, descubres que tus heridas se transforman en portales de sanidad para otros. Tu dolor de ayer se convierte en el lenguaje de consuelo que usarás mañana para levantar al caído. Así es como el propósito divino se despliega. No solo para tu beneficio personal, sino para convertirte en una extensión de su gracia en un mundo que camina a tientas. No temas que el tiempo se esté agotando o que hayas perdido demasiadas oportunidades. En la economía del cielo, nunca es tarde para empezar a seguir la luz. Él tiene el poder de restaurar los años que se comió la langosta y de enderezar los senderos que tú mismo torciste. Su guía es constante, como una estrella que no se apaga, aunque las nubes intenten ocultarla. Solo necesitas rendir tu orgullo, ese que insiste en que tú sabes qué es lo mejor para ti, y declarar con humildad: hágase tu voluntad y no la mía. En ese instante de rendición, el peso de la responsabilidad de tu vida se traslada de tus hombros a los suyos. Y no hay hombros más anchos, ni corazón más comprometido que el de aquel que dio su vida para que tú tuvieras dirección y esperanza.